Días, gozoso de estar otra vez acá en la presencia del Señor, exaltándole, regocijándonos en reconocerlo a Él y crecer en su gracia y en su misericordia. Uno de los temas que ha estado en mi mente en estos últimos días es la presencia de Dios. Donde Dios se manifiesta, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero en mi sentir, en mi entendimiento de la Biblia, en mi vida cristiana, siento como que la presencia de Dios está mal entendida. ¿En qué sentido? El arca del pacto, el arca de la gloria de la presencia de Dios. Y como eso lo puso el Señor en mi corazón, pues normalmente cuando Dios pone una idea, un pensamiento, empiezo a desarrollarlo con la luz que en ese momento tengo. Y viendo otras cosas, me encontré mi lectura devocional de abril del año 2011 y me encontré precisamente con el tema de Icabod, sin gloria. Así que voy a compartir lo que fue mi sentir al leer estas porciones de la Biblia, y lo que quiero exhortarnos a que busquemos la presencia del Señor. De esta manera, comencemos en Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Subrayé tres palabras en mis notas: el joven, escaseaba y visión. La razón es esta. El libro de Jueces, contrastado con esto que acabamos de leer, termina diciendo en el capítulo 21 versículo 25: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Consecuentemente, cuando cada quien está haciendo lo que mejor le parece, ahí no está la palabra de Dios, sino que cada quien está haciendo lo que quiere. Y por eso es que escaseaba la palabra de Dios. La palabra visión, dice el diccionario así, el diccionario Bain: la palabra inseparablemente relacionada con el contenido de una comunicación divina. Se centra en los medios por los cuales se recibe ese mensaje. La visión entonces se refiere a una dirección divina, ¿a qué? A una comunicación divina. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de visión, no necesariamente está hablando de visiones, sino que está hablando de una dirección de Dios, ya sea por sueño, por palabra profética, por lo que sea. Pero visión es una dirección de Dios. Por eso dice en otra porción que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena y eventualmente perece, porque no hay una dirección de Dios. Y la palabra escaseaba significa preciosa, en el sentido de ser rara y de mucho valor. Rara es algo que no es común, es algo que no se ve todos los días. Dice, eso está raro, ¿eh? Es algo que no es común. Pero la palabra de Dios, ¿por qué era rara en ese entonces? Porque escaseaba. Para una nación que todo su caminar ha sido que Dios le dice: te vas por la derecha, aquí paras, ahora te vas, levántate, siéntate, y todo lo que la ha ido guiando paso a paso, de repente, después de años, no se oye ya dirección de Dios. Y no han aprendido, obviamente, en el Antiguo Testamento, estando en la condición en la que estaban, en el llamado Antiguo Testamento, no podían discernir. Si aún los mismos siervos de Dios no entendieron el misterio escondido, imagínense el resto del pueblo. Entonces, si no les decían qué hacer, no sabían qué hacer. No era como hoy en día tenemos la dicha de poder tener comunión individual con Dios. No tenemos que estar esperando de un sumo sacerdote, no tenemos que estar esperando de un profeta, de un anciano que nos vaya diciendo qué hacer. Nuestra comunión con Dios puede crecer. Por eso es que desde ya les digo, esa es mi exhortación: busquemos la presencia del Señor, cada uno de nosotros.
en nuestra vida cotidiana, en las labores que hacemos regularmente. Busquemos la presencia del Señor, porque Él ha dicho que estaría con nosotros y no nos dejaría en ningún momento. Entonces, escaseaba, era algo precioso. Las cosas que son pocas, raras, y no son muchas, son las que más cuestan. Por eso dice preciosa, en un sentido de valor, de mucho valor. ¿Y cuál era la razón de ese silencio? Bueno, si miramos la condición del pueblo, por lo menos me voy a quedar en la porción que estoy considerando y miro por lo menos dos razones. La primera, obviamente, el sacerdocio. Elí y sus hijos se habían alejado de la santidad. Elí era un hombre que se estaba quedando ciego físicamente porque se había quedado ciego espiritualmente. Sus hijos estaban blasfemando, estaban pecando y él no les había corregido. Consecuentemente, estaban abusando del ministerio, del título que tenían, y estaban pervirtiendo la palabra de Dios. Seguían con todo, y esto es importante notar. Se sabían bien los ritos de los sacrificios. Se sabían bien todo el proceder religioso. Pero ya ni tenía sentido. ¿Por qué lo hacían? Simplemente era la forma carente de poder. Y la segunda cosa, de una manera implícita, está en la edad física de Samuel. Por eso subrayé la palabra joven. Esa palabra joven, esa específica que se usa ahí, la define el mismo diccionario Strong y dice, creo que es Vine, desde la infancia a la adolescencia, implícitamente un sirviente. Esa palabra dice, era un joven. Esa palabra se usa una vez más, desde la infancia hasta la adolescencia, implicando con eso que es un sirviente. Eso es a lo que Pablo nos va a decir más adelante, que el heredero, aunque sea heredero, mientras sea niño, en nada difiere del esclavo. Entonces tenemos la corrupción ministerial y la falta de madurez en los líderes, en los próximos líderes, porque Samuel va a ser el próximo líder. Capítulo 3, versículos 2 al 4. Y aconteció un día, cuando Elí es acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Que el Señor llamó a Samuel y respondió: aquí estoy. Como el Antiguo Testamento todo es material, físico material, la aplicación que luego le da el llamado Nuevo Testamento es a lo espiritual. Aquí me llamo y subrayé en mis notas: la lámpara de Dios aún no se había apagado. Aunque estaba hablando de una lámpara literal, yo lo que quiero decir es que el favor de Dios, la luz de Dios, aún no se había apagado. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, y aún había luz de la palabra de Dios. Y Samuel estaba nada más y nada menos que donde estaba el arca. El arca que representa la presencia, la gloria de la presencia de Dios. Suena tremendo y me sorprende un poquito y me llama la atención lo que sigue. El versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Está en donde se supone está la presencia de Dios y aún no conoce a Jehová. Y aún no se le ha revelado la palabra de Dios. Por el otro lado, pónganse a pensar esto. ¿Qué le está enseñando Elí entonces? Bueno, como es un sirviente, como es un joven, la está enseñando cómo poner las cosas, cómo limpiar las cosas. Yo miro para mis años atrás cuando trabajé en la plataforma petrolera, que una semana estaba abajo limpiando cuartos y todo, y la otra semana estaba arriba lavando platos y lo demás. Le estaban enseñando las cosas que hay que hacer. Pero no conocía a Jehová, ni había oído la voz de Dios.
Y yo pienso con tristeza que mucho del cuerpo de Cristo está así. Están en la presencia de Dios. Porque donde 2 o 3 están congregados en su nombre, de acuerdo a su palabra, ahí está Él. Y hay varios que están en la presencia de Dios, pero no conocen a Jehová ni han oído su voz. Pero ya han aprendido el formulismo de cómo entramos, cuando nos ponemos de pie, cuando nos sentamos, que aplaudimos, que esto, que lo otro. Estoy tratando de traer a colación que hay mucho que se aprende sin el entendimiento. Y este Samuel, el consagrado a Dios desde el vientre, pedido a Dios y entregado a Dios desde el vientre, y está allí donde está el arca y todavía no conoce a Jehová, ni la palabra de Jehová le ha sido revelada. Y Elí, él nunca había oído la voz de Dios, ni idea tenía de lo que era la voz de Dios. Por lo tanto, cuando Dios llama a Samuel, le dice: no, hombre, estás soñando, yo no te llamé. La segunda vez Dios llama a Samuel: no, hombre, yo no te llamé, andate a acostar. La tercera vez, le estará hablando Dios a este. Y entonces le dice: responde. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Óigame, un juicio para siempre. Más vale que prestemos atención qué causa, qué pecado es ese que ya no va a ser perdonado, sino que será juzgado para siempre. Su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cuando damos pláticas sobre la educación de los hijos, nos gusta decir que mientras son bebés son moldeables. Hay que empezar a entrenarlos. Hay que empezar a guiarlos por la senda que uno quiere. No se les puede enseñar, lo acepto, no se les puede enseñar porque no captan, su entendimiento no está allí, pero sí se pueden entrenar. Y aunque algunos se enojan, yo les digo: si a los perritos se pueden entrenar a que no orinen aquí, sino que orinen allá. Si se pueden entrenar los animales, sin cómo voy a menospreciar yo la imagen de Dios en el ser humano. Pero el niño, mientras es niño y no tiene el entendimiento, se puede entrenar. Y de hecho, se está entrenando. Padres que dicen: no, todavía no podemos educar a los chicos por eso y lo otro, y entonces si no les gusta esto, entonces que no coma, y que está bueno. Pues conozco a uno que ya tenía, ¿cuántos? 10 años, y como no le gustaba comer para andar jugando, todavía tomaba pacha. Pero bueno, es que si no, no se alimenta. Entonces ya los están entrenando. Los están entrenando mal, por la falta de propósito, de visión en lo que se quiere entrenar al niño. Entonces aquí los hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. También digo en la enseñanza que mientras son menores de edad, escuchemos bien, padres, mientras son menores de edad, son nuestra responsabilidad. Y Dios a quien va a pedir cuentas es a nosotros. Pero al que se le da la responsabilidad, se le da también la autoridad. Entonces con Lili buscamos en la Biblia cómo se educaba a los hijos, y de mutuo acuerdo pusimos reglas en la casa. Y eran ley en la casa. ¿Por qué? Porque era mi casa, yo era responsable de ellos, entonces tenía autoridad. Y la regla número 1, pregúntensela a Brandon, obediencia inmediata, sin preguntar por qué. Si me pregunta, le doy vara.
Uy, qué tirano, qué malvado y todo. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la visión? Va para poner esa regla. Dios no grita, Dios no repite. Cuando Él ya dijo claro en su palabra, esto es así, y nosotros le decimos, ¿y por qué? Él dice, hazlo como quieras entonces. Él no repite, Él no grita, Él es Dios. Es el único sabio, es el único que conoce el bien y el mal. El consejo de Jehová es lo único que vale. Y si uno, cuando da un consejo cualquiera de nosotros, es justo y sabio buscar otro consejo. Aun cuando se va a un médico o algo, es bueno buscar otra opinión. Pero cuando Dios habla, ¿a quién más se le va a ir a preguntar? ¿Con quién se va a ver si su consejo fue bueno o no? Entonces aquí ven la relación de la familia, y el padre va a recibir un castigo que ya no va a ser perdonado por el descuido de sus hijos. Y fíjense que no es solo, pero es que mis hijos ya son grandes. Si yo hubiera sabido esto cuando mis hijos eran chiquitos, todavía lo hubiera tenido. Cierto, cierto, cierto. Una vez que ya salieron de nuestro cuidado, que ya no tenemos autoridad sobre ellos, ya no podemos obligarlos a nada. Pero sí podemos estorbarlos si no están caminando con el Señor. No les facilitamos absolutamente nada para que sigan en su mal camino. En la consejería a padres, recuerdo a una hermana que era madre, ya no me recuerdo si viuda o soltera, pero el asunto es que era ella, su hija y su hijo. Y el hijo empezó a descarriarse y a descarriarse. Empezó a meterse a las drogas y empezó a robarles cosas para poder comprar. Y yo le dije, sáquelo de la casa, ya es mayor de edad, y cambie la chapa de la puerta. Ay, no, pero es que, ¿qué le va a pasar y todo? Mire, si sigue así, hasta a usted le va a pegar. Y usted es la que está causando todo esto, porque usted lo mete en preso y usted lo saca. Usted no lo está estorbando, usted está facilitando, está como Elí, facilitando el pecado. Entonces, si ya son mayores de edad, ya no podemos más que aconsejarlos, más que orar a Dios, restorbémoslos. No les facilitemos su mal caminar. Si no caminan conforme a la Biblia. De hecho, la herencia, una vez más volviendo al humanismo que tenemos todos, especialmente los latinos, ¿verdad? O todos hijos o todos entrenados. No hay tales en la Biblia. Todos pueden ser hijos, pero el que no sea obediente no es heredero. Por la sencilla razón de que el dueño de todo es Dios, y Dios no quiere que le estemos dando su dinero, sus talentos, sus dones a alguien que no está siguiendo su voluntad. Y claramente dicen Proverbios que si por el contrario un siervo, un criado, un sirviente, un empleado es más aplicado que nuestro propio hijo en nuestra fábrica, al que hay que pasarle la herencia de la fábrica es al que es aplicado. Ay, no, pero no es mi hijo. Sí, pero es hijo de Dios, y la empresa también es de Dios, no es tuya. Ven, es un pecado, dice ahí claramente. Yo se lo advertí porque dice, yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa. Han cometido iniquidad. La palabra han blasfemado, y la iniquidad que él sabe, la palabra iniquidad, perversidad, significa disposición para distorsionar, frustrar o entrometerse. Capte eso. Distorsionar. Se recibe una palabra y se distorsiona por ideas preconcebidas. Frustrar. La gente, miren, le estoy pidiendo consejo otra vez, o mire, le estoy diciendo que esto y lo otro, y se frustra de no recibir respuesta, de no ver cambio. Y entrometerse. Dios puede estar hablándole a un Samuel, a uno que nosotros miramos y decimos que va a saber el patojo.
Y no tiene que ser solo en edad física. Lo que estoy tratando de decir es, recuérdense que en el espíritu puede haber un adulto recién convertido y aunque tenga un doctorado en oratoria, es un patojo, es un bebé. Pero Dios puede estar hablándole a un bebé en la congregación, a alguien que no tiene el tiempo y la experiencia en el Señor que nosotros. Porque los otros que nos suponemos tener la experiencia o nos suponemos tener el conocimiento, tal vez no estamos obedeciendo. Y para mantener lo nuestro, para Elí, para mantener a sus hijos, se entromete entre el plan de Dios. Está sirviendo de tropiezo y llega un momento en que Dios dice: hasta aquí, hay que quitar todo tropiezo. Y entonces viene la advertencia de que viene ese juicio. En el versículo 19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra alguna de sus palabras. Pero subrayé: y Samuel creció. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios le habló cuando era un joven y pues siguió el proceso de entrenamiento, siguió el proceso de madurez y hasta que ya fue un hombre, entonces Dios empezó a trabajar sobre él. El ejemplo obvio que se me viene es Jesús. A los 12 años dice la escritura que dejaba boca abierta a los líderes de las sinagogas, a los doctores de la ley. Desde los 12 años ya estaba listo. Pero no, se sometió, se sujetó, y me gusta que dice descendió con sus padres. Me gusta el descendió, porque descendió al nivel de entendimiento de sus padres y se sujetó a ellos, y hasta los 30 años empezó su ministerio. En lo espiritual he visto tristemente y conozco personalmente un caso en donde jóvenes, los líderes de jóvenes o algo, empiezan a sobresalir, están oyendo de Dios y salen con una buena enseñanza, una buena exhortación, pero el grupo de líderes de la iglesia lo ven, está bueno, que trabajen con los jóvenes y todo. Pero en este caso específico, cuando el joven estaba ganando, que ya les gustaba más a la iglesia oír al joven, al líder de jóvenes, que al mismo pastor, la predicaba mejor, empezó la presión a estorbar, a entrometerse y a quitar. Era obvia la unción y el llamado sobre el joven, pero se tuvo. ¿Qué debía haber hecho ese joven? Lo conocimos y yo le hablé a los líderes de nuestra congregación en aquel entonces y les dije: este joven tiene mucho potencial, pero necesita discipulado. Pero como no era de nuestra congregación, los otros, al ver cómo Dios lo empezó a usar en señales y otras cosas, rapidito lo levantaron. Era un Samuel que estaba oyendo la voz de Dios, pero no esperaron a que creciera. Y eventualmente llegó a ser famoso, llegó a tener su iglesia, pero en las iglesias aquí en Guatemala los hijos automáticamente están heredando el ministerio de los padres y todo. Y seguramente que hay otras personas también en sus iglesias que pudieran ser el Samuel al que Dios le está hablando. Es importante entonces entender que es el reino de Dios. Y esa es otra cosa. Escaseaba la palabra. No que no hubiera palabra, pero la que escaseaba era la palabra del reino. Recuérdense que la parábola del sembrador, Jesús dice: el que siembra la semilla es la semilla es la palabra del reino. La semilla es la palabra del reino. Hay un montón de palabras, pero está escaseando la palabra del reino. El hecho que se diga reino, 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 no significa que se está hablando del reino, que se tiene la visión del reino. ¿Cuál es la visión del reino? Reinar. No puede ser otra. Pasaron los años entonces y nos encontramos en el capítulo 4 de Samuel, comenzando con la segunda parte, casi que al primer principio del 1. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer.
y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a unos 4,000 hombres. Recuerde la cifra, 4,000 hombres. Antes de que el pueblo llegue al entendimiento de que Dios está con Samuel, porque Samuel es un joven, por eso más adelante también Pablo dirá: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que hay que ser ejemplo. Y Samuel llegó a ser ejemplo, como se está viendo allí. Entonces ahora, fíjense, fueron a la guerra y perdieron la guerra. La batalla, no la guerra, la batalla. Noten, eso es importante, el versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Pudiéramos verlo en una forma negativa y decir, como siempre, echándole la culpa a Dios. Pero yo lo que quiero llamar su atención es que ellos se enfocaron en que su derrota no fue por lo poderoso de los filisteos, no fue por la gran cantidad de ejército y las armas y los carros de los filisteos. Ellos sabían que una batalla se gana o se pierde de acuerdo a la relación del pueblo con Dios, y entendieron que era Dios hiriéndolos, obviamente a través de los filisteos, como en otra ocasión usó a los asirios. Pero los ancianos, los líderes sabían: si perdimos es Dios que no está con nosotros, no tenemos su aval. Y eso es lo más sabio que uno puede hacer cuando está en medio de circunstancias adversas, cuando hay problemas familiares, matrimoniales, laborales, cuando las cosas no nos están saliendo bien. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios no me está sacando adelante? ¿Por qué Dios no me está respondiendo? ¿Por qué Dios? Y obviamente, al decir por qué Dios no me está respondiendo, yo ya sé que estoy haciendo algo malo. Dios no es el que está haciendo nada malo. Dios no es un amargado, ni un rencoroso, ni un vengativo, ni le herimos los sentimientos, ni nada de las cosas que podríamos atribuir entre nosotros. Pero si Dios no me está respondiendo, ¿por qué Dios no me está respondiendo? Y empezar a investigar en dónde está la falta. Y siempre, siempre, siempre la falta. ¿Acaso no dice Dios: sí, mi pueblo? Entonces, ¿por qué Dios no está sanando nuestra tierra? Entonces, ¿por qué Dios no está poniendo gobernantes justos? ¿Por qué no levanta autoridades que nos saquen adelante? ¿Por qué Dios no bendice a Guatemala? ¿Por qué Dios no nos libra? Y no es porque Dios esté de brazos cruzados, es porque nosotros que invocamos su nombre no queremos oír que dice que nos arrepintamos. ¿De qué nos vamos a arrepentir si ya recibimos a Cristo? Ya somos nuevas criaturas en Él. Ya somos hasta bautizados con el Espíritu y hablamos en lenguas. Pero Dios sigue diciendo: reviso mi Biblia y todavía está allí. Si mi pueblo se humilla. Y esa sí sería más fácil de entender, porque la iglesia hoy en día, en su mayoría, las megas iglesias, las iglesias grandes, en ese aspecto están mejor las iglesias tradicionales, con sus limitaciones, porque siguen claros de lo fundamental, del arrepentimiento delante de Dios. En cambio, la mayoría están como la Odisea, son ricas y no tienen necesidad de nada. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová? Entonces, la pregunta está correcta. El entendimiento está claro. El liderazgo del pueblo sabe que ganar o perder la batalla, como digo, depende de la relación que se tenga con Dios.
Miro la iglesia hoy en día y no veo esta reacción. El pueblo perdió la batalla y ¿qué hizo? ¿Por qué Dios? ¿Qué dice la iglesia hoy en día? El diablo está enojado. El diablo es el que nos está estorbando porque saben que estamos haciendo una obra tremenda. Estamos alcanzando más almas, estamos haciendo esto, lo otro y lo otro, y el diablo está enojado. Y por eso nos está estorbando. El pueblo, aún en la condición en la que estaba, no dijo los filisteos son muy fuertes. No dijo los filisteos son más grandes que nosotros. Dijo, ¿por qué Dios? Y Guatemala no cambia y las naciones hispanas no cambian porque la iglesia sigue predicando, estamos bien, somos cabeza y no cola. En victoria, hermano, en victoria, en victoria. Y no hay victoria. Entonces, ¿por qué Dios? Hagamos algo. Versículo 4. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y volvió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. ¿Por qué Guatemala no cambia? ¿Por qué esto y lo otro? Hagamos cadena de oración. Démosle 7 vueltas al palacio como a Jericó. Atemos al hombre fuerte que está sobre Guatemala. No acabamos de decir por qué Jehová. Entonces, ¿por qué no le preguntamos, Jehová, ilumínanos? ¿Por qué no? No, rápido, mandemos a traer a alguien que haga la campaña, que venga a motivar al pueblo. El arca del pacto, aparentemente hermosa, de oro, con 2 ángeles, 2 querubines ahí sobre la silla de la misericordia. La apariencia está bonita y vale, es costosa. Pero si la presencia de Dios no es más que otro ídolo, como la serpiente de bronce. ¿Qué pasó con la serpiente de bronce? La serpiente estaba mordiéndolos y morían en el desierto. Y Dios le dijo, levanta una serpiente de bronce sobre un asta, y cualquiera que mire a la serpiente de bronce vivirá. Y así lo hicieron. Pero la Biblia nos dice que cientos de años después todavía tenían el asta de la serpiente de bronce y le quemaban incienso. Y hay que mandar a traer, si necesitamos sanidades y prodigios, a ver quién es un hermano. Hay que ir a traer a, ¿cómo se llama? Ya hasta se me olvidó el nombre del que era muy famoso y sigue siendo, creo, ¿verdad? De sanidades. O si se necesita esto, hay que mandar a traer hay que mandar a traer a. ¿Por qué Jehová? Y no le preguntamos a Jehová, sino que empezamos a traer algo que haga la obra. El arca representa o simboliza la presencia de Dios, pero le están dando el mismo valor que a Dios y esperan que su sola presencia, la del arca, haga la diferencia. El traer el arca aquí no se trajo la presencia de Dios aquí. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin la presencia de Dios. Muchas bendiciones. Y de hecho en las pláticas siguientes, porque esto va a ser una serie, lo voy a mostrar. Pero esas cosas no garantizan la presencia de Dios, como el arca misma no garantiza la presencia de Dios. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Wow. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron,
qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Miren las dos actitudes. El pueblo, viene el arca con los sacerdotes. ¡Wow! Tremendo júbilo. ¿Qué tanto hicieron? Zapatearon. ¿Qué tanto hicieron que provocaron un temblor? ¡Cuán grande emoción! Y este temblor no lo hizo Dios. Cuando se manifestó Dios en el monte a Moisés, y todo el monte tembló ante la presencia de Dios. Pero esta es una imitación del motivacionalismo, de las pláticas motivacionales que levantan el: tú eres más que vencedor, tú puedes, nada te detiene. Y la tierra tembló. El positivismo produce resultados temporales y peores resultados los que van a venir después, porque se está usurpando. Se recuerdan de la definición de iniquidad. Se está entrometiendo contra la palabra de Dios, y la tierra tembló. Y por el otro lado, los filisteos, ellos creen, fíjense que creen exactamente igual que Israel. Ahí está el arca que abrió el mar rojo, el arca que les hizo todo lo que hizo. Pero a contrario a lo que hace la iglesia hoy en día, ellos dijeron: no, de plano que ahora sí nos va a llevar la tristeza. Bueno, primero que nada quiero llamar su atención a que los gritos y las manifestaciones de júbilo no cambian nada. El pueblo está convencido de que ahora ya tiene la victoria, tiene a Dios de su lado, tiene el arca de la presencia de la gloria de Dios de su lado. ¿Quién nos puede detener con el arca? Pero al salir a la guerra, sin importar su creencia, su entusiasmo ni nada, caen derrotados. ¿Cuántos años? ¿Cuántas veces no nos congregamos? Yo participé ante el palacio a proclamar libertad para Guatemala, a predicar y atar al hombre fuerte sobre Guatemala. Y toda la motivación y todas las grandes cosas. Un hermano hasta dijo que se habían contratado helicópteros para ungir Guatemala desde el cielo, y se había contactado al navío de Guatemala para que también por las aguas y todo. Era una unción tremenda, y un montón de actividades, un montón de arcas, un montón de cosas, y al final derrota. Reduzcámoslo a nosotros, ya no como nación. ¿Por qué creemos que nuestro matrimonio, nuestra familia va a mejorar? Porque somos cristianos, porque tenemos la Biblia, porque asistimos a la iglesia en el hogar y a las reuniones. Nada de eso es la fórmula del éxito. La palabra de Dios también escasea en los hogares, y por eso es que hay un montón de mujeres pastoras, porque la palabra de Dios escasea. La palabra del reino escasea. La respuesta está en la palabra de Dios y la presencia de Dios. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y que la palabra permanezca en nosotros es que actuemos conforme a la palabra. No que la sepamos de memoria, sino que actuemos. De lo contrario, pueden haber muchos retiros matrimoniales, pueden haber muchos, todo lo que querramos, y nos vamos a emocionar, y va a haber júbilo, y vamos a regresar
súper llenos de energía, pero es temporal. Porque no es en los símbolos, no es en las manifestaciones, es en la presencia del Señor que su gloria está. Y fíjense que las batallas, cuando se pierden como la primera, lo comparo a que fue los bombardearon y perdieron la primera batalla. Pero cuando se pierden como la segunda, es como que fuera una bomba atómica o una bomba nuclear. Esas cuyo impacto mata un montón, pero su mayor daño es la radiación que se va esparciendo y alcanza a muchos más por mucho más tiempo. En la primera batalla cayeron 4,000. Aquí ellos pensaron, y miren lo que dicen los filisteos, versículo 9: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Sed hombres. Nosotros no tenemos que ser hombres, nosotros somos los escogidos, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos cabeza y no cola. Entonces no hacemos nada, porque Dios lo hace todo. No es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Estad quietos y mirad que yo haré grandes cosas. No es vuestra la batalla es del Señor. Y seguimos perdiendo la batalla. Esforzaos y sed hombres para que no sirváis a los hebreos. Ya nos cansamos de estar sirviendo a todos estos corruptos, a todos estos fraudulentos. Pero ¿dónde están los hombres? Los que digan esforzados y sed hombres para que ya no sirvamos más a estos desventurados. Como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. En la guerra de impacto, ¡pum!, murieron 4,000. Pero cuando ya cambiaron la presencia de Dios por lo que era apariencia, lo que era símbolo, lo que era tipo, lo que era sombra, el impacto fue mucho más grave. 30,000. Y era prácticamente la misma guerra, la misma batalla. Estaban peleando los mismos contra los mismos. No habían pasado ni años ni nada. Y la gran diferencia fue que habiendo reconocido que Jehová no estaba avalando eso, se siguieron autoengañando, proclamando que el arca. Es triste ver cuando ahora evangélicos lo que andan ahí es haciendo el sonido del cuerno, y es un sonido profético para ahuyentar esto y lo otro, y aún usando cosas que ya Dios desechó. Pero escasea la palabra del reino, escasea la palabra y solo queda la emoción, porque cuando hay emoción tiembla la tierra. Insisto, es la ignorancia de doctrinas básicas que han sido cambiadas por las fábulas y pláticas motivacionales que producen una clase de creyente místico, autoengañado, que asume que puede declarar, decretar y recibir todas las promesas de Dios sin importar su conducta de vida, sin importar la palabra. Capítulo 4, versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finehas. Pero ¿saben una cosa? Los filisteos se dieron cuenta que a pesar de que el arca no defendió a los israelitas, sí los motivó. Que el del arca fue muy suficiente para motivar al pueblo, para gritar jubilosamente y para hacer temblar la tierra
Así que decidieron tomar el arca. Y quiero usar eso como analogía de que esos corruptos de los que nos queremos deshacer ya se han dado cuenta que todas nuestras cadenas de oración y nuestras marchas de Jericó alrededor del palacio y todo eso no sirven para nada, pero sí para que se emocionen los cristianos y hagan temblar la tierra. Así que la siguen usando en todas las campañas, y no solo en campañas, también en asuntos en la iglesia. Los motivan para sacarles dinero. Da tristeza y cólera ver cómo manipulan a la gente diciendo: ¿cuántos valientes van a ofrendar 100,000 aquí? Y ahí van los valientes a ofrendar 100,000. Valientes con unas orejotas bien grandes. Y es lo mismo. Ya se dieron cuenta que solo hay que motivar a la gente, solo hay que jule, solo hay que echarle fuego. Y los filisteos se llevaron el arca. Y los hijos murieron. Ya Dios lo había advertido. La paciencia de Dios no la debemos desescatimar. No debemos de ser tan burros nosotros de pensar de que, sabiendo que estamos mal, sabiendo que hemos hecho algo que Dios no quiere que hagamos, como no nos mete el barazo, pensamos que ya se olvidó. Y no entendemos que dice que es lento para la ira y que su misericordia nos da tiempo para el arrepentimiento, para que no tenga que. Pero no contenderá para siempre el Espíritu de Dios con el hombre. Y a su tiempo vino el castigo. Dios se lo dijo a Samuel, al joven. Ya se lo advertí, así que ya no más. Viene el castigo sobre toda la casa de Eli y sobre sus hijos y sobre su descendencia. De Eli nunca más hubo. Se murieron todos los descendientes de Eli y ya no hubo descendencia. Y llegamos a la muerte de los hijos de los sacerdotes. Pablo los describe muy bien en 1 Timoteo 8, versículo 5, al decir que son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay escasez de la palabra del reino. El reino, como digo, la palabra reino lo usan todos, pero le atribuyen señales y prodigios, sanidades. Y saben que la batalla contra el enemigo ya no es con espada, ya no es derramando sangre. Entonces por eso es que nosotros no vemos en la batalla en la que estamos. Al enemigo lo único que le interesa es que la luz esté escondida y que la sal no pierda su sabor para ser hollada, porque ya no sirve para nada. Entonces, ¿cómo nos puede ganar la batalla? Es astuto. Nos la gana sanando, mejorando el empleo, consiguiendo trabajo al que no tiene, sacándose la lotería, por así decirlo. ¿Cómo va a ser eso que el diablo lo haga? Cualquier cosa que nos aparte de la voluntad de Dios y de buscar el reino de Dios y su justicia, el diablo la usa. Y si el tener mucha plata nos va a alejar de Dios, el diablo nos va a bendecir con un montón de dinero. Y el ser famosos nos va a hacer robarle la gloria al Señor. El diablo nos va a hacer famosos. Pero como se piensa que el arca es lo mismo que la presencia de Dios, se piensa que todas esas cosas son bendición de Dios. Y se sale a la guerra con la certeza de que llevamos la bendición de Dios. Y empiezan los problemas matrimoniales, empiezan los problemas con los hijos, y empieza a venirse abajo todo nuestro ministerio, toda nuestra vida, porque confundimos la presencia de Dios con esas cosas que representan o simbolizan, que pueden ser imitadas hasta por el diablo y que se pueden lograr sin la presencia de Dios. Y eso lo mostraré en la siguiente plática.
Pero ahorita quiero llamar nuestra atención entonces a que, o que al menos fuéramos jóvenes, que al menos tomáramos la actitud de jóvenes, del joven que se habla allí, aún estando en el mismo lugar de la presencia de Dios. No se sentía emocionado, ni temeroso, ni nada. No sabía, pero estaba dispuesto. Era un siervo, era un criado. Y cuando tenemos corazón de siervo, eso es lo que Dios anda buscando. Un corazón de siervo. Dios, tantas veces que escriben en el Facebook y en otros lugares un montón de cosas que aunque tienen verdad, no las practican. Tales como que Dios no busca las capacidades, sino que la disposición. Y cosas de esa índole. Y si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte, ¿cuándo? Cuando Él decida que es el tiempo. No por el hecho de que ya recibí la palabra de Dios y nada más que me ha ungido para decirle nada más y nada menos que al sacerdote Elí, ponete las pilas, Elí. No. Seguimos como siervos. Tienen que pasar años. Dios en su misericordia no simplemente le dio la palabra a Samuel y rapidito levantó a Samuel. No. Pasó un proceso de equipamiento y de entrenamiento, en el cual también ir preparándolo para luego quitar el liderazgo actual. Pero el joven Samuel ya no era joven. Samuel ya era el varón de Dios cuya palabra Dios no dejaba caer al suelo. Entonces no sufrió el pueblo. Pero con el otro joven de la historia que conté, dividió la iglesia y hasta llegó a tener la iglesia más grande que de donde salió, porque no esperó el tiempo de Dios, no esperó a crecer y madurar. Y la culpa la tenían primero los líderes. Los que tenemos el mayor privilegio tenemos la mayor responsabilidad y la mayor culpabilidad si no enseñamos conforme a la palabra de Dios. Pero luego el resto de la congregación, porque la Biblia, Jesús advierte, ahora nos toca a cada uno de nosotros mirar que no seamos engañados. Y esa gente que va y entrega sus dineros y se mete en deuda para darle a Dios y esperar que se lo multiplique y todo eso, son manipulados, son usados, si queremos decir son robados, estafados, pero es culpa de ellos. Porque ahora tenemos la Biblia. Ahora ya no hay excusa para que nosotros no podamos a solas en nuestro hogar. Ay, sí, pero que es tan difícil. Siempre va a ser difícil para los que no sabemos. Cuando yo comencé había, y aún ahorita, yo tengo más de 50 años en el Señor y de estar leyendo la Biblia y todavía hay cosas que no entiendo. Pero aprendí. ¿De quién? De Charlie Brown. Que le dice Linus, creo que es el que anda siempre chupándose el dedo con su, le dice Charlie Brown, le dice, mira, estoy preocupado, y le dice el otro, ¿y por qué? Porque hay un montón de cosas que no entiendo en la Biblia. Y el otro le dice, ocúpate de las que entiendes. De esas es de las que vas a dar cuenta. Y cuando nosotros nos ocupamos de lo que entendemos, el Señor añade luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo hago así siempre porque se habla de aquellas lámparas de 3 pasos. Ay, Señor, ilumíname. ¿Qué hay más allá? 3 pasos. 1, 2, 3. Ahí ya veo lo que hay allá. Vuelvo a preguntarles, amados hermanos. No a preguntarles. Lanzo la pregunta para que ustedes se la respondan solos. ¿Lee la Biblia a diario? ¿Están conscientes de que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Tienen su lectura devocional? Y le piden a Dios que les ayude cuando entienden algo, que les ayude a cómo ponerlo en práctica.
si no estamos haciendo esa cosa tan básica y fundamental? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Jehová? No respondes. Y la respuesta otra vez está ¿en dónde? En nosotros. La gloria de la presencia de Dios es maravillosa y podemos estar en ella. Él nos hizo aceptos en el amado y podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de Dios para alcanzar ayuda para el oportuno socorro. No hay razón para que no lo hagamos, excepto si preferimos el arca, el oro, los querubines, en lugar de lo que eso representa. En la plática de Gedeón me encanta a mí, esa es una plática que siempre predico. Cuando me invitan por primera vez a un lugar, lo que predico es Gedeón, tomar a Dios en su palabra. Y me encanta que Dios le dice a Gedeón: Jehová está contigo. Y Gedeón responde: si Jehová está con nosotros. No dijo con nosotros, dijo contigo. Y yo me lo tomo para mí: Jehová está conmigo. Oro y espero que por la misericordia de Dios esté con nosotros, pero sé que está conmigo. Y cuando cada uno de nosotros podamos decir eso, Jehová está con nosotros. Y entonces la gloria de su presencia será hermosa y será como verdaderamente debe ser. No de que hay un montón de señales y prodigios, pueden darse. No que hay un montón de señales y prodigios y milagros, deben darse. Pero que nuestra actitud no va a ser wow, 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 sino que va a ser: oh Señor, oh Señor, oh Señor. Oremos.